Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestra experiencia de vida devocional y el recorrido por las Sagradas Escrituras con el penúltimo capítulo del libro de los Salmos, el Salmo 149, que es el cuarto de una serie de salmos que comienza con la expresión aleluya, que traducido al español es alabado sea el Señor. Este Salmo 149 muestra júbilo y gozo, alegría plena. En cuanto a su autor, no se sabe con exactitud quién escribió este salmo. Se cree que pudo haber sido David o alguno de los hijos de Asaf. Ciertamente, quien haya escrito este poema especial que marca el camino para la conclusión del libro de los Salmos fue un hombre inspirado por el Espíritu Santo. El Salmo es de apenas 9 versículos y comienza diciendo: alabad a el Señor. Aquí hay un llamado a engrandecer todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Cantad al Señor canción nueva, su alabanza resuene en la congregación de los santos, es decir, donde se reúne el pueblo de Dios para adorarle. Alabadlo. Pero no solamente en la congregación de los santos, no solamente en el lugar de reunión, porque en toda fase de nuestra vida debemos engrandecer su nombre. A veces hablamos de alabar y lo relacionamos con canto, con expresiones que salen de nuestra boca. Pero la alabanza a Dios abarca todas las ramas de nuestras actividades diarias. Todo lo que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, en nuestras relaciones laborales o académicas, en nuestro mismo hogar, en la relación con nuestra familia, allí podemos adorar al Señor. En nuestras transacciones comerciales. Pero si hay algo interesante en este versículo número 1, es que el salmista dice cantar al Señor canción nueva. Es decir, ¿escribir nuevas canciones? No necesariamente. Porque este tema de el cántico nuevo es una referencia que nos ayuda a entender las revelaciones del libro de Apocalipsis. Se habla en el Apocalipsis del cántico nuevo. Yo quiero que me acompañes un momento al capítulo número 7 del libro de Apocalipsis, donde aparece un grupo de personas a los cuales se les describe como los 144,000 redimidos. Apocalipsis capítulo 7, encontramos sin perder, por supuesto, el Salmo 149, porque vamos a continuar leyéndolo. Y en este capítulo aparece un grupo de personas que se vuelve a repetir en el capítulo 14. Dice el versículo 2, que Juan vio un ángel que subía del oriente por donde sale el sol con el sello del Dios vivo. El sello de Dios va en la frente. El sello de Dios lo implanta el Espíritu Santo, convenciéndonos de pecado, de justicia y de juicio. O sea, aquí vemos una obra de convencimiento, de transformación por parte del Espíritu Santo a un grupo de personas. Y dice que este ángel subía con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles que habían recibido poder para dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañéis la tierra, ni el mar, ni árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, ¿quiénes son estos siervos de nuestro Dios? El capítulo 14 del mismo libro de Apocalipsis vuelve a hablar de estos 144,000 sellados en sus frentes y dice que, versículo 1, vi al Cordero en pie sobre el monte Sión y con él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y el nombre del Padre escrito en su frente. O sea, son cristianos, son personas que viven para Dios en todas las áreas de su vida. Y oí una voz en el cielo como el estruendo de muchas aguas, como el estampido de un gran trueno.
Sin embargo, era el sonido de arpistas que tañían, que tocaban sus arpas. Músicos, arpistas. Personas que estaban utilizando este instrumento musical, evidentemente para glorificar el nombre de Dios. Versículo número 3. Cantaban un cántico nuevo, una canción nueva ante el trono, ante los 4 seres vivientes y ante los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico sino los 144,000 que fueron redimidos de entre la tierra. Se hablan que fueron personas que no se contaminaron con mujeres, es decir, tenían una pureza desde el punto de vista espiritual. ¿Por qué habla de mujeres? ¿Por qué se le describe como vírgenes? Porque no se contaminaron con doctrinas que son totalmente contrarias a lo que Dios estableció. Mantenieron la pureza doctrinal. El libro de Apocalipsis habla desde un lenguaje simbólico. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no se halló engaño porque son sin mancha. O sea, no practicaron la mentira. ¿Fueron personas perfectas? No, cometieron errores, pero fueron transformadas por el Espíritu Santo. Y esa experiencia de transformación, esa experiencia de fidelidad en medio de las adversidades, hizo que ellos entonaran un cántico nuevo. El cántico nuevo, que también más adelante en el mismo libro de Apocalipsis se le llama el cántico de Moisés y del Cordero, es la experiencia de liberación del pecado, es la transformación. Es el testimonio que la persona da por lo que Dios ha hecho en su vida. Cuando Moisés cruzó el Mar Rojo con el pueblo de Israel, fue una experiencia única, una experiencia de liberación, una experiencia de poder de Dios que los hizo pasar de un lugar a otro y librarlo de sus enemigos. Y cuando Moisés llegó al otro lado del Mar Rojo, junto con su hermana María y todo el pueblo de Israel, entonaron una nueva canción de agradecimiento a Dios por todo lo que Él había, o por todo lo que Dios había hecho por su pueblo al liberarlos con mano fuerte de la esclavitud que vivían en Egipto. Y eso es precisamente lo que dice el Salmo 149. Alabad al Señor por esa liberación que nos ha hecho, por esa transformación, por esa obra, por sacarnos de la angustia en la que vivíamos y darnos la oportunidad de vivir con esperanza. Y el versículo sigue diciendo: cantar al Señor canción nueva. Ese es el testimonio público de la experiencia que hemos tenido la oportunidad de vivir. Su alabanza resuena en la congregación de los santos, que todos sepan lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 2 del Salmo 149. Alégrese Israel de su Creador. Se exalza al que hizo todo en un periodo de 6 días literales, y el séptimo descansó, porque está hablando del Creador. Nos está llevando al capítulo 1 y 2 del libro de Génesis. Entonces, los hijos de Dios deben agradecer al Señor por todas sus maravillas, pero reconocerlo también como el Creador. Y ese agradecimiento se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Alégrese Israel en su Creador. Los hijos de Sión se gocen en su Rey. Entonces se reconoce al Creador, al Redentor y al Sustentador, porque el Rey es el que sustenta a su pueblo, el que mantiene a su pueblo, al que protege a su pueblo. Versículo número 3. Alaben su nombre. Y aquí hay un detalle interesante, porque se habla de la danza. Alaben su nombre con danza, cantadle con adufe y con arpa. Vamos a hablar primero de los instrumentos. El arpa no son como las que nosotros conocemos hoy en día, que se utilizan para músicas específicas. El arpa, un instrumento musical, principalmente en la música llanera. Se utiliza el arpa, el cuatro y la maraca. Bueno, en Venezuela es así, y seguramente en algunos países latinoamericanos también. Pero el arpa, en el antiguo Israel, eran pequeños instrumentos que podía tener incluso una persona muy joven, y utilizarla para practicar canciones. Y el pueblo de Israel solamente cantaba canciones a Dios, no cantaba canciones de placer ni músicas que incitaran a otra cosa que no fuera la adoración a Dios. David tenía su arpa
y desde muy niño, mientras cuidaba las ovejas, aprovechaba y practicaba con ese instrumento musical. Se habla de otro instrumento que para nosotros quizás sea desconocido, el adufe. El adufe es como un tambor, pero es un tambor, es como un pandero, el pandero es redondo, pero el adufe es cuadrado. Es como un tambor de cuero que se puede tocar por los dos lados y es cuadrado. Entonces tenemos dos instrumentos que no forman parte quizás de nosotros los latinoamericanos, no forman parte de nuestra cultura, no son instrumentos muy comunes, pero para el antiguo Israel eran instrumentos muy comunes que se utilizaban para la adoración a Dios. Ahora, se habla de la danza, y esto es un tema que hemos venido hablando en capítulos anteriores con respecto a lo que significaba la danza para Israel y lo que puede ser interpretado como danza para los que vivimos de este lado occidental del planeta. Lo relacionamos con baile y por eso vemos en algunas congregaciones protestantes, principalmente pentecostales, este tipo de bailes, algarabía, festejos, a los cuales se les llama danza. Algunas personas lo ven bien, otros no lo ven tan bien porque hay iglesias que son un poco más reverentes, tranquilas, sobrias, cuya adoración sale más de la boca o de algunos instrumentos musicales más que del propio cuerpo. Porque vivimos en una cultura donde la música se ha degradado tanto que se utiliza para cosas inadecuadas y lamentablemente pues ya no sabemos diferenciar entre algo que puede adorar a Dios y algo que se utiliza solamente para el placer. ¿Por qué hago mención a esto? A pesar de que ya hemos hablado de este tema en capítulos anteriores, porque el Salmo 150 lo va a volver a mencionar, pero desde un contexto que nos hace entender el verdadero sentido del mensaje. Según el pensamiento judío, la expresión danza, la traducción más correcta sería ronda. Ronda, es decir, como estar en círculo y tener algún tipo de celebración que vaya con la adoración a Dios y no hacia el placer. Esa es una manera de comprender esa expresión de la danza, la ronda. Pero hay quienes han llegado a decir, y lamentablemente no hay una certidumbre, pero parece que es la traducción más adecuada, la danza hace alusión a un instrumento en específico. A un instrumento, no a una acción, sino a la utilización de un instrumento para lo que llegó a llamarse la danza. Y el instrumento se llamaba así, aparentemente se llamaba así. Pero eso lo vamos a ver con más detalle en el Salmo 150. Vamos a seguir avanzando. Versículo número 4. Porque el Señor se complace de su pueblo, siempre y cuando su pueblo haga su voluntad. Hermosea a los humildes, es decir, los que están dispuestos a hacer lo que Dios solicita. Hermosea a los humildes con la salvación que está al alcance de todas las personas. Regocíjense los santos, se les menciona santos, porque hacen la voluntad del Señor y porque han aceptado la salvación. Regocíjense los santos en ese honor y canten aún desde sus camas. Tú puedes relacionarlo con personas que están enfermas, pero no. Cuando dice aún en sus camas, cuando terminen de hacer todas sus actividades. Porque la adoración no es solamente un evento específico, sino que es un estilo de vida. Aun cuando ya estés listo para descansar, para dormir, para cesar de toda actividad, allí que tu último pensamiento antes de quedarte dormido sea de adoración a el Señor. Luego, la parte final del versículo 6 dice, y espada de dos filos en su mano. ¿Podemos hablar de guerra? Sí, pero una guerra espiritual. No es una guerra literal, no es que vamos a ir a matar gente y vamos a ir a adorar a Dios por eso. Y este tema de las guerras por las cuales Israel tuvo que pasar, también las hemos venido hablando capítulo a capítulo a lo largo de todo el texto bíblico. Pero aquí hay una referencia porque se habla de la Biblia como un arma de doble filo. Es decir, tú y yo estamos en una batalla espiritual, donde nuestro primer enemigo es Satanás y nosotros también somos nuestros propios enemigos porque hay cosas en nosotros que nos decepcionan y que necesitan la transformación. Entonces tiene que haber un cambio y tiene que haber una evaluación de nuestra vida. La espada de doble filo debe pasar primero por nuestro corazón y dejarnos guiar por esa palabra que el Señor ha revelado.
Entonces, exalten al Señor, dice el versículo 6, con sus bocas y espada de 2 filos en su mano. Lo que decimos y lo que hacemos. Allí se muestra la transformación del espíritu. Versículo número 7. Para ejecutar venganza sobre las naciones y castigo sobre los pueblos. Dios no quiere la muerte del impío, quiere la transformación del impío. Pero si una persona persiste en hacer su propia voluntad e ir en contra de lo que Dios ha establecido, pues evidentemente la consecuencia llegará. Pero entonces esto es más una advertencia. Versículo número 8. Para aprisionar a sus reyes con grillo, es decir, los reyes que no estén dispuestos a hacer la voluntad del Señor, y a sus nobles con cadenas de hierro, que vendría siendo la consecuencia. Para ejecutar en ellos su juicio escrito. Hay una obra de juicio que es incuestionable. Dios hace una obra de juicio. Algunos en la teología han presentado con buenos argumentos de que el juicio tiene varias fases. El juicio investigativo, que es el que estamos viviendo ahorita, donde todo se registra en los libros celestiales. El juicio revisorio, que será después de la venida de Cristo, y el juicio ejecutivo después de 1000 años, cuando la Nueva Jerusalén descienda del cielo a la tierra renovada y dé su pago final a todos aquellos que no estuvieron dispuestos a hacer la voluntad del Señor y estuvieron en los sepulcros durante 1000 años y serán levantados para recibir el juicio eterno. Pero antes de que todo eso ocurra, está la proclamación del Evangelio, antes de la venida de Cristo, el fuerte pregón para llamar a un pueblo al arrepentimiento para salir de Babilonia y no participar de los pecados que esta generación malvada ha desarrollado y que van totalmente en contra de los principios establecidos por el Señor. Dios advierte porque quiere la salvación del impío. Entonces dice que debemos alabar al Señor porque Él va a ejecutar un juicio que está escrito. Esa será la honra de todos los santos porque el juicio beneficia a los fieles. Porque el juicio nos muestra justos delante del Padre por los méritos de Cristo, porque ya Cristo pagó el pecado de toda la humanidad. Y todo esto nos lleva a decir, como el salmista, alabad al Señor por todo lo que ha hecho por nosotros. Nos ha redimido, nos ha mostrado el camino, nos ha ayudado, nos ha fortalecido, y ese agradecimiento se exterioriza no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones. Dios desea que sus hijos, sus santos, renueven su vida espiritual día tras día y que de ti, en cada acción que tengas, pueda salir un cántico nuevo, no solo de palabra, sino también de acción. Un cántico nuevo que debería acompañar a cada renovación espiritual, porque las misericordias del Señor también se renuevan cada mañana. Este es un salmo que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido este salmo? ¿Qué te ha parecido este penúltimo capítulo de este extenso libro de la Biblia? Espero que sea una bendición para ti.